Pues Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de Revenue Square. Un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, Luis, por invitarme. Muy contenta de estar acá y compartir algo de lo mío. Bueno, lo tuyo son muchas cosas, ¿no? Moda, belleza, movilidad, pero mucho relacionado con el retail, y sobre todo mucho relacionado con liderar equipos de ventas, que es por lo que estamos aquí en el podcast de Revenue Square. Justo. Cuéntame, Silvia, ¿cómo te ves tú? Y si quieres empezamos un poco por ahí. ¿Cómo llegaste a ventas? ¿Cómo ves tú el sector y por qué te ha apasionado siempre tanto? Mira, el tema de cómo llego yo a ventas, casi que fue una casualidad. O sea, yo vengo, como ahora lo mencionabas, yo estudié moda. Viajé fuera de Colombia, yo nací en Colombia, estuve ahí, bueno, digamos muchos años, luego me mudé a Londres, después de haber estudiado moda, trabajé también con Sara como General Manager de una de las primeras tiendas en Colombia, luego me mudé a Londres, vuelvo de Londres y un poco como a engancharme otra vez con el mercado de la moda y con la industria y eso. Y por casualidad me encontré con un amigo que en ese momento estaba recién nombrado como Country Manager para Colombia de Groupon. Y en una conversación súper casual, un café, empezamos a hablar, me empieza a contar él que está montando este equipo, que están lanzando este producto y me dice como yo siento que tú eres súper comercial, pues si no estás haciendo nada en este momento, ¿qué tal si te vienes conmigo un poco como apoyarme en este lanzamiento, mientras como que te enganchas otra vez en lo tuyo? Y efectivamente esa charla fue para mí muy rara porque para mí todo lo que tenía que ver con tecnología pues era ajeno a todo lo que yo había visto, Sí. no me imaginaba ni tampoco tenía tan claro que tenía como ese perfil comercial que me decía él en ese Mm. momento. Y yo dije, bueno, así fue como una conversación que cuando me salga ya algo puntual en lo mío, pues te diré chao. Mientras tanto, pues sí. Y ese mientras tanto duró 5 años. Al final estuve 5 años ahí. Montamos el producto desde cero y yo arranqué un poco como individual contributor. O sea, yo también salí en su momento a hacer alianzas. Hicimos eventos donde recogíamos correos en la calle de la gente. O sea, esto fue de verdad como hice todo el proceso de la venta desde cero. Y luego empecé un poco como, identifiqué que por ahí había algo también como que me interesaba del lado del liderazgo y empecé como a liderar unos pequeños equipos y finalmente terminé liderando casi 5 mercados en Latam en ese momento, un equipo de casi 45 personas que tenía al final. Pero bueno, así fue como me estrené en el mundo de las ventas y de las apps. No un mal estreno. Recuerdo que antes del podcast hablábamos de que al final ese equipo de alrededor de 45 personas, oye, lograsteis un crecimiento muy, muy fuerte en revenue. No me acuerdo si me dijiste un 300%, se me quedó un número así fuerte grado. Justo. ¿Cómo pasas de individual contributor luego a generar este equipo, ¿no? ¿Y cómo desarrollas ese framework? Voy a saltar directamente a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo desarrollas ese framework para construir equipos de ventas que tengan ese potencial de escalar, ¿no? Entiendo que una parte, evidentemente, es el producto, el mercado, pero si no va de la mano con un equipo bien desarrollado, no, el crecimiento no llega, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el framework que te llevó a crecer y escalar ese equipo? Sí, justo. O sea, estaría mintiendo si te digo como que todo lo hicimos bien en ese ensayo que fue Groupon al final. Y creo que todo el equipo era un equipo de gente, primero no eran ni siquiera comerciales, y mi equipo tenía una diversidad total de gente que venía de recién graduada, otros que venían de, qué sé yo, cocineros, otros que o sea, todo tipo de carreras y experiencia que no estaban tan relacionadas con ventas. Pero ahí fue donde yo empecé también como un poco a identificar cuáles eran esos perfiles también que funcionaban. Entonces, quizás como, claro, estamos escalando de una manera muy rápida, también muy acelerada y tenemos que estar contratando gente en todo momento. Entonces yo tenía entrevistas todas las semanas y todas las semanas estábamos haciendo onboarding y training de gente nueva y ahí empecé a identificar como perfiles que funcionaban
y que nos funcionaron en ese momento en Colombia, pero que un poco como replicamos esa misma estrategia en todos los mercados al ir escalando. Y creo que lo que buscamos, y creo que esto es algo importante que he querido mantener, digamos, en toda mi carrera y a lo largo de todos estos años, que ya son 15 años, es identificar esos perfiles que van a brillar y que cosas que te digo que funcionan muy bien. Yo oigo mucho, se repite mucho ese, los vendedores que tienen hambre. Y esto yo estoy, digamos que un poco de acuerdo con este término, pero para mí va más allá del hambre de ganar o el hambre de comisiones, sino quizás el hambre de aprender. Entonces, lo detectamos como esa persona de, mira, no tengo tanta experiencia, pero me quiero comer el mundo, o me encanta esto, o conecto muy bien con este producto, y en esas conversaciones veíamos como mucha curiosidad también. Eso yo creo que es importante. O sea, cuando, por ejemplo, en una entrevista no tienes que hacer tantas preguntas, sino que casi que las preguntas te las están haciendo ellos a ti. Y como entiendes que hay como un interés genuino en el producto, pero ¿y esto cómo lo están haciendo? ¿Y esto cómo lo han logrado? ¿Y esto tal? Ahí como creo que eso es súper importante a la hora de escalar, tener muy claro quién es el equipo que quieres tener. Y por otro lado, creo que una cultura, desde el principio, siempre tener muy claro cuál es la cultura que quieres tener. Y yo creo que si hay algo, creo que hay comerciales con los que trabajé hace 15 años, con los que todavía me hablo. Todavía me dicen, cuando te vayas a la próxima empresa, llámame, llévame. Y Pues creo que eso una es de las siempre buenas cosas. señales. Claro, total. Y eso es de lo, digamos, de lo que me llevo yo como ganancia de todos los trabajos, y es eso, como la gente que he formado y ha crecido, digamos, de la mano. Pero creo que todos coinciden en que la relación, digamos, muy cercana, como a mí me gusta, digamos, como la cultura bastante horizontal, y sobre todo donde haya mucho accountability, diría yo. O sea, quizás me gusta liderar con equipos que trabajan más independiente, que son accountable de sus resultados, que no hay que empujar tanto, que no necesitas hacer un montón de reuniones a la semana para estar afinando y entrenando y esto, sino que anden mucho más solos, pero que sean al final accountable también de sus resultados, sean buenos o sean malos. Y yo creo que también la resiliencia es muy importante, y la resiliencia al final tiene que ver con, creo que en todas estas empresas, y yo he pasado por momentos muy difíciles, por ejemplo en Uber, que luego podemos hablar de eso, pasé por el layoff más grande de la historia. O sea, creo que básicamente el 70% de la plantilla salió en ese layoff que fue en plena pandemia. Y todo ese tipo de cosas que al final están pasando a nivel de startups, de estas big techs y eso, requieres de una resiliencia, adaptarte a todos estos cambios, de adaptarte a que todos los meses quizás hay como un ajuste en algo, en las comisiones, en los targets y eso, y que además si tienes un mes malo o una semana mala y quizás nadie te ha contestado, todos te han dicho no, que con la misma energía la 11ª vez coges el teléfono y haces la siguiente llamada. Eso me parece que es súper importante. De hecho, tras lo ibas hablando, yo tenía pensado preguntarte, ¿no?, sobre la importancia de todas esas habilidades que no se pueden enseñar. Es verdad que muchas y a veces te las da la experiencia, ¿no? Lo que comentabas, ¿no? Ese tipo de perfiles, lo que tienes que buscar en un perfil cuando lo contratas, pero también cómo tienes que ser tú, oye, esa resiliencia, el ser positivo, el intentar. Hombre, Uber, que me acuerdo que fue gordo en la pandemia, igual un 14-15% de toda la plantilla global despedida, miles de empleos, pasa por algo como eso con facilidad, ¿no? Siempre hay alguien impactado, incluso uno mismo, e incluso en despidos mucho más pequeños que he vivido yo en Salesforce y demás, uno lo sufre a nivel cultural la empresa. Entonces, hablabas también de cultura y hablabas de equipos autónomos. Entonces, voy a tirar de una de esas tangentes, que es la parte de la gestión de equipos con esa autonomía, ¿no? Muchas veces se nos llena la boca de qué flexibles somos y qué bonito trabajar en tal, y el remoto y el work from home está aquí para quedarse, pero a veces es complicado, ¿no? Y yo sé que tú has manejado equipos remotos
en mercados diferentes, con horarios diferentes. Entonces, ¿cómo has hecho para manejar equipos tan distintos de manera remota y para hacerlo en mercados tan diferentes como LATAM y España, ¿no? Desgránanoslo un poquito. Tendré alguna pregunta más sobre esta tangente, pero Sí, no es algo fácil, ¿no? Cuéntanos un poco cómo lo has hecho tú. total. Y yo creo que a hoy perdí la cuenta de cuántas ciudades, mercados lancé, por ejemplo, en Uber. Y aquí teníamos que empezar a construir equipos de cero. Y a veces eran un par de días en el mercado, ir a hacer un montón de entrevistas y empezar como a escalar un equipo desde cero y de manera remota que claramente es difícil. Y sobre todo cuando estás lanzando un producto, además, no solamente tienes equipo nuevo, sino estás lanzando un producto también a un mercado que no te conoce, que no sabe quién eres, que quizás lleva mucho tiempo trabajando con la competencia. Entonces, pues estos son retos obviamente difíciles. Yo creo aquí hay dos cosas quizás que pienso son muy importantes. La primera, yo creo que toda la parte de enablement es muy importante. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que quizás en el inicio, cuando tú tienes gente nueva, equipo nuevo, como invertir mucho tiempo y recursos en ese entrenamiento. Entonces, en que tengas, qué sé yo, 2, 3, 4 semanas, o sea, también va a depender un poco como del producto y eso, que sean full training, o sea, escuchar llamadas, escuchar reuniones, tener feedback de equipos actuales, hacer shadowing, bueno, aprender y como empaparse demasiado en, digamos, como en ese lapso. Y luego que toda esa información también, y cuando hablaba de esos playbooks, que los estés actualizando y que funcionen, se puedan replicar a todos los mercados. Es decir, que no sea el playbook de Colombia, sirve solamente en Colombia porque tiene estas características, sino realmente crearlos para que funcionen en cualquier mercado de cualquier tipo. Entonces creo que esas dos cosas son importantes. Si se hace, digamos que un buen arranque y esa parte de onboarding es muy sólida, yo creo que el equipo anda bastante solo. Y sí es importante, obviamente, tener comunicación, hacer como daily stand-ups, pero no soy muy fan de hacer un montón de reuniones, que creo que pasa mucho en estos como ambientes remotos y es como muchas reuniones para un montón de temas y yo prefiero que los equipos estén, ojalá el 90% de su tiempo en contacto con clientes y ese 10% debería ser para, así, para compartir, learnings, knowledge y eso. Me parece brutal porque yo creo que una de las cosas que más nos quejábamos cuando éramos comerciales nosotros, bueno, cuando yo era comercial, y me refiero a mi equipo, eh, era precisamente que todas esas reuniones internas nos comían muchas horas, ¿no? Y muchas veces, sobre todo a mayor tamaño de la empresa, de mayor corporate, que es donde se suelen dar estos casos, donde tienes equipos en todos los lados, más reuniones aleatorias de el All Hands de no sé qué, la reunión de este equipo, el equipo de Sales Programs te ha puesto esto y no sé cuántos, y tú, pero que tengo reunión con cliente hasta ahora, que no puedo ir, que no sé cuántos, o Total. que estoy yendo a la oficina del cliente y tal. Entonces, creo que es una mentalidad muy positiva para un comercial de decir, tengo menos tiempo, o sea, tengo más tiempo para tratar con mis clientes y menos tiempo en estas cosas. Justo, y ahí es donde necesitas gente que sea, por eso retomo esa palabra de accountable también, y quiere decir como, o sea, no puedes estar encima del equipo de midiendo cada actividad, llamada y pasando la información todos los días, sino tienen que andar bastante independientes. Ahí una de las preguntas que tenía es un poco sobre la parte de herramientas también, ¿no? Y has hablado de Playbook y cómo te sustentabas en eso para precisamente tener un equipo coordinado sin necesariamente no estar encima como un micromanager, que estoy muy de acuerdo y que el equipo puede funcionar solo, pero normalmente eso también va respaldado con una serie de herramientas. Si has vivido experiencias diferentes en diferentes tipos de industrias, ¿qué es lo que crees que hace también que un equipo funcione en remoto en términos de herramientas de colaboración? Sí, creería que, o sea, dos principales, que obviamente es el CRM y el CRM, pues entre más robusto sea y más herramientas te dé, pues más fácil. Y ya todos Ujú. estos CRMs vienen con plugins de AI y eso que te permiten
liberar un montón de tiempo también como operativo para dedicarte a lo que es realmente como venta. Y luego yo creo que canales también de comunicación internos como Slack, yo creo que también son claves, donde no necesariamente tienes que estar ahí todo el día colgado y tal, sino quizás tienes algunos canales que son para compartir eso, por ejemplo, objeciones. Acabo de pasar por una reunión donde me preguntaron esto, alguien tiene como una sugerencia de cómo manejar este tipo de cosas. Entonces diría que esas dos principalmente las más importantes. Todo lo demás es secundario. Para un comercial no hace falta nada más. Y el CRM tenerlo actualizado claramente, que es la lucha eterna. Afortunadamente la IA también ha llegado como a ayudarnos a actualizar el CRM y no gastar tiempo ahí, pero creo que la data también es súper importante. O sea, si tienes la data transversal que te da visibilidad de todos los mercados, de todo lo que está pasando en tiempo real, pues eso es una súper herramienta. Yo creo que lo hablaba con otra colombiana, de hecho, ahora que lo pienso, que es la directora, la country manager de España, que bueno, de Iberia para Rainover, Joana, que está en la comunidad también, y me decía precisamente que ella estaba viendo cómo la IA se estaba comiendo poco a poco todo el trabajo administrativo que tenía un comercial y que gracias a eso no solo no perdías información, sino que además el comercial podía pasar más tiempo, que de nuevo va alineado con lo que comentabas antes, ¿no? De cara al cliente, que es un poco lo importante. Total. Yo creo que en ventas sobre todo, pienso que todas estas herramientas de inteligencia artificial, si hay equipos a los que beneficia, o sea, increíble, es en equipos comerciales, o sea, la cantidad de herramientas que hay hoy y que siguen saliendo, o sea, yo incluso que trato de estar como medio al día con las herramientas que salen y eso, o sea, le pierdo el track porque todos los días hay una actualización nueva o una herramienta nueva. Yo creo que en unos años, o sea, y ahí también hay que dar claridad, porque creo que se habla mucho de la IA llega a reemplazar o a quitarle trabajo a la gente. Creo que no. Creo que es una herramienta súper potente para liberarte en tiempo y para que puedas enfocarte donde realmente el cliente, en este caso, como percibe el valor. El otro día, ¿no? Que al final, en tu experiencia en Uber, manejabas miles de cuentas dentro de lo que era tu territorio, ¿no? Varios mercados también, y mucho de eso hubo una parte de apoyo de la inteligencia artificial que entiendo que hacía esa parte del trabajo asequible, ¿no? Por así decirlo. Una de las conversaciones que tengo yo habitualmente es que un comercial, y un poco de la mano con lo que vamos hablando, cada vez va a tener más posibilidad de una de dos, o trabajar un territorio más grande porque la IA le apoya, o trabajar un territorio de manera más profunda, también por la misma razón, ¿no? Hay como maneras de verlo. Pero a día de hoy tampoco vemos que sea un... O sea, es brutal, parece un superhéroe, pero no es un humano, o sea, no te reemplaza completamente, como decías. ¿Qué es lo que viviste tú, ¿no? En tu experiencia? ¿Cómo ves en el corto plazo? Porque en el medio y largo ya nos olvidamos, ¿no? Pero ¿qué es realista esperar de la tecnología hoy que ves que está funcionando, o de la IA, y qué sigue necesitando especialmente el toque humano? Porque en ventas es muy... Sí, creería que siempre necesitaremos el toque humano. Incluso he visto herramientas, o sea, últimamente he visto herramientas de bots que te llaman, te manejan cualquier objeción, se siente la conversación, o sea, 100% natural, de verdad, es impresionante, pero creo que hay cosas como, por ejemplo, relacionarte con un C-level, o sea, estas son cosas que no puede reemplazar la IA. Yo creo que hay decisiones, por ejemplo, de adopción de productos o de software o lo que sea, que a veces también tienden a ser emocionales. Y esto es algo que yo creo que esto tampoco se lo podemos dejar a un bot o a la IA. Acá necesitamos siempre como ese contacto humano para ese tipo de cosas. Y yo creo que al final, lo vivo yo también creo que en mi día a día, al final creo que liberarte tiempo, por ejemplo, cosas tan simples como hacer presentaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, en Uber éramos, o sea, es una empresa muy data driven y es una empresa donde al final cada decisión que se toma tiene que ir muy respaldada por la data y tal. Entonces, si querías hacer un lanzamiento, si querías presentar un nuevo proyecto y eso, probablemente tenías que hacer unas presentaciones
súper robustas, con un montón de información, un montón de stakeholders y eso antes de que esto, digamos, como se pudiera llegar a implementar. Y quizás también tiene que ver con el tamaño corporativo. En los startups quizás es mucho más rápido, pero en estas como Big Corp sí requieres de procesos como quizás son más lentos y eso. Por ejemplo, eso, hacer presentaciones hoy en día, o sea, estas herramientas son increíbles para eso y creo que de 8 horas que podía tirarme yo haciendo una presentación, ahora lo puedo hacer en 1 hora y solamente pensar en que tengo 7 horas libres para pensar en estrategia, para pensar en nuevos proyectos, para dar seguimiento de otras cosas, eso me parece que es la locura. Y ahora que hablábamos de esta parte de Uber y por ejemplo, cuando tuve este portafolio de Uber Eats de 7 mercados diferentes, hablamos de 8.000 cuentas. Y 8.000 cuentas realmente como ese toque humano era prácticamente imposible de replicar. Entonces lo que buscábamos era un poco como, ok, entendamos qué es lo que hace un account manager hoy de una cuenta mid-market o enterprise y cómo podemos replicar esto a través de automatización. Entonces, si lo que valora el cliente, por ejemplo, es sentarse con su account manager y que su account manager le presente un reporte del último mes de su performance, de mejoras y eso, pues cómo conectamos herramientas de automatización que nos generen esos reportes de manera automatizada y que ya no tengas que jalarte todo el reporte, queryar la data, hacer toda la presentación de cero, sino que al final puedas estar alguien ahí o incluso mandárselo por correo y luego hacer una sesión, qué sé yo, 1 vez al mes para intentar como, ok, ¿qué dudas tienes puntuales? Te mandé esta información, ¿hay algo que quieras revisar? Entonces sí, era un poco como cómo replicamos ese humano a través de automatización y de escalabilidad. Qué bueno, me parece brutal. De hecho, una de las cosas que quería preguntarte iba un poco de la mano de eso, ¿no? Que era un tema más de cómo hacer el approach a los clientes, cómo lo habías ido cambiando, cómo lo habías vivido tú, ¿no? Una de las preguntas que hago habitualmente cuando la gente viene al podcast, porque hemos hablado de playbooks, hemos hablado de equipo, de cómo escalarlo, pero una pregunta que suelo hacer sobre el outbound, ¿no? Que es una cosa que a la gente le da mucho miedo llamar muchas veces, ¿no? Sobre todo esta nueva generación de comerciales y que cada vez hay más maneras de hacerlo, ¿no? Incluso la gente ahora ya se enfoca en la parte del contenido para que llegue más orgánicamente. Cuéntame un poco tu visión sobre el outbound, sobre las secuencias, sobre cómo lo hacíais, un poco best practices, alguna cosilla que sacar aquí de la parte de ese approach hacia el cliente. Sí, yo creo que esta parte de outbound y quizás voy a hablar también como de esta última experiencia en Uber Eats y lo mismo, al final teníamos como mercados muy diversos y eso, y creo que el trabajo se hacía muy field sales, o sea, al final el tema o digamos el secreto que tenía Uber Eats en cada uno de los mercados era tener como un selection óptimo. Entonces, ¿qué era lo que al final estaban buscando los usuarios en términos de cuáles son los restaurantes que quieren tener, los que están más de moda, los que tengo cerca, los que sean de buen ticket? Entonces tenías que tener como una serie de ingredientes dentro de esa licuadora para generar, digamos, como un selection óptimo. Entonces ahí yo creo que el trabajo sí era muy field sales, es decir, como necesitábamos gente en los mercados que realmente entendiera eso y que tuviera como esa percepción de qué es lo que está buscando el usuario final. Si yo soy un consumidor de Uber Eats, por ejemplo, ¿qué es lo que estaría buscando? Entonces ahí toda esa parte de priorización de cuentas la hacíamos, digamos que de manera, yo diría, muy manual, claro, a través de herramientas, obviamente es como scraping, por ejemplo, de en esta zona vamos a entender cuáles son a través de Google Maps, vamos a hacer un listado de leads y de ahí hacemos una priorización con base al tamaño y eso, sí, nos ayudaban, pero creo que vuelvo a lo mismo en que ese local knowledge también es muy importante. Tiene sentido y creo que de hecho muchas veces
y en cualquier medida, ¿no? Porque tú hablabas ahora de Uber Eats y de ir buscando aquellos establecimientos que quieras adquirir, pero ese know-how local lo puedes aplicar prácticamente a todos los territorios y a todas las empresas, porque precisamente por eso en otros niveles de otros tipos de tecnología, perdóname, hay muchas veces que contratas comerciales de un competidor que conocen el territorio precisamente para intentar hacer para adquirir ese know-how, ¿no? Que comentabas que es esencial. ¿Hay alguna cosa que hayas visto o que hayas vivido? Porque creo que bueno, mucha de la gente que está en la comunidad precisamente trabaja trabaja con un B2B muy tradicional, ¿no? En el sentido de, pues, cómo lo haría una gran corporate tipo Salesforce, ¿no? O tipo HubSpot, porque han ido adquiriendo todos esos conocimientos en base a esto. Pero Uber Eats, por ejemplo, funcionaba de una manera diferente por la tipología de cliente. ¿Hay alguna cosa en específico que digas, joder, un canal que para vosotros fuera diferente, alguna cosa que te sorprendió de choque diferencial de una empresa a otra, o en general dirías que casi todos los canales de ventas o la manera de hacerlo son parecidos en ambos sitios? Sí, diría que tal vez lo que cambia bastante, y esto cambia quizás como en cada empresa lo tienen organizado de una manera, yo diría, muy similar, pero creo que hoy en día han ido migrando mucho también como a esta segmentación comercial entre SDRs, Account Executives, y luego Customer Success, y luego Upselling, y todo por separado. Yo viví como las dos experiencias, como el full stack y esta segmentación también. Y creería que si hoy me preguntas cuál es el que más me gusta o cuál es el que más funciona, no tengo una respuesta para eso. Y creo que va a depender también mucho del tipo de producto, de la velocidad también en la que quieras escalar. Quizás a veces sí me dices como estamos hablando más a nivel de startup o requerimos de una velocidad de lanzamientos mucho más acelerada, un full stack, por ejemplo, a mí me parece que funciona bastante bien. Entonces, eso, por ejemplo, como ahí rompe un poco ese mito donde ahora todas las empresas creen que separar entre SDRs, Account Executives y creo que tiene en parte sentido porque a veces también identificamos que el perfil del SDR de pronto es muy distinto al de Account Executive y al de Customer Success, por supuesto. Son perfiles diferentes, pero los he vivido los dos y creo que hay que darle una vuelta antes. Y si pudieras, o sea, esto ya sería como un consejo personal, pero casi que si estás en esa disyuntiva de si debo hacer esto o lo otro, yo diría probar los dos modelos también vale la pena, porque a veces te lleva sorpresas, crees que el que te va a funcionar es este, o alguien llega como con una idea muy predeterminada de esto es lo que necesita tu negocio y resulta que a veces sí, te llevas una sorpresa probando otro modelo. Es un buen punto, yo creo efectivamente que no hay una solución que funcione para todos, que es lo importante. Y de la misma manera, por ejemplo, esto es una de las cosas también que quería preguntarte, porque hablabas antes de priorización. He saltado la parte esta antes, pero hablabas antes de priorización y eso para mí es muy importante, ¿no? La definición de tu cliente ideal, y evidentemente el cliente ideal perfecto es aquel que compra. La definición del ICP y de ese cliente ideal muchas veces pasa también por una priorización. O sea, al final uno tiene un ICP, pero también tiene, digamos, un cliente ideal 2, cliente ideal 3, que es esa priorización que comentabas. ¿Cómo lo hacíais vosotros y cuáles crees que son la clave a la hora de definir bien un ICP, saber cuándo hay que alterarlo, saber si está funcionando o no, ¿no? ¿Cuáles eran las claves un poco para vosotros a la hora de priorizar? Sí, creo que aquí este punto es importante y yo creo que ese ICP, ahora que hablaba, por ejemplo, de equipos muy autónomos también y donde tienes quizás como toda esta parte de enablement y eso es muy importante y de tener estos playbooks, si tú no tienes muy definido quién es tu ICP, muy claro quién es, cómo se comporta, como ese avatar, casi que cómo se ve, cómo se viste, es difícil y creo que luego empiezas a patinar mucho en el proceso de la venta cuando no está tan claro. Y creo que también pasa en que
cuando quieres quizás abarcar, y lo he vivido también, distintos productos. Entonces, como va la misma empresa, como empieza a generar como otras líneas de negocio, donde dice como listo, ahora vamos a hacer esto, pero este cliente es muy distinto al A que ya teníamos. Ahí esos procesos tienen que estar muy bien documentados y el playbook tiene que ser muy claro, porque si es muy ambiguo al final y es como este cliente sirve para estos tres productos diferentes, cuando llegas al momento de la venta, como tú no tienes claridad de qué es lo que necesita esa persona, es muy difícil venderle. Entonces, creo que antes de pensar en eso, en un lanzamiento nuevo, en una nueva vertical, en un producto diferencial y eso, siempre hay que antes construir muy bien como esa base de quién es ese ICP ideal. Yo sí creo que esa información muy detallada sí te ayuda a la venta. Y vosotros hacíais, porque el otro día, esto no es una pregunta que tenía, ¿no? Pero el otro día hablaba con alguna gente que hacía una redefinición del ICP de manera continua, ¿no? A veces porque el producto cambiaba o porque alguna cosa cambiaba. Y yo entiendo que eso también depende un poco de la industria. Pero vosotros hacíais una revisión de eso, porque hablabas antes de los datos y demás. Yo entiendo que tirando un poco de los datos, de vuestros competidores, de un poco viendo por qué las oportunidades se cerraban y no, igual se puede hacer una revisión. ¿O era algo que todavía no llegasteis a hacer? Yo creo que sí, en parte digamos como todo ese knowledge sharing que digamos que no es estático, sino que al final se va dando de manera periódica y que tiene que ver con tu equipo al final tiene que darte también feedback de qué es lo que se está encontrando en la calle, no solamente a nivel de objeciones, sino qué tendencias hay, qué preguntas están haciendo que quizás antes no estaban haciendo y eso. Y ahora creo que el consumidor también viene muy bien informado. Yo creo que sí va variando de cierta manera. Cada vez es más difícil, porque esto que te digo, por ejemplo, del consumidor hoy en día está muy informado y con esto de la IA también, ya fíjate que la gente va a ya las preguntas no se hacen en la venta, ya no se pregunta como, ¿y esto cómo funciona? Y esto, no, casi que te sientas y ya te da como, esto es todo lo que hasta hoy identifiqué, y a veces te quedas como, ok, datos que ni yo sabía y mi cliente los tiene. Entonces sí, creo que va cambiando no mucho, o sea, el producto claramente, a menos de que tu producto vaya cambiando, que puede ser también, y te vas adaptando. Si el producto es el mismo, no debería cambiar tanto, pero yo creo que sí van habiendo como unas pequeñas actualizaciones de eso. Creo que tiene todo sentido. El otro día también lo hablábamos, ¿no? Que al final el consumidor está mucho más informado por culpa de la IA, por culpa y gracias, ¿eh? O sea, al final llega con mucha más información, pero también hace que, nos contaba el director de estrategia de Gong, que es una de las causas por las que se toman las decisiones es por la IA ya. Que si alguien a través de la IA recibe una recomendación de tu producto, tiene como casi 5 o 6 veces más posibilidad de comprar, que es un aumento elevado, muy, muy elevado, ¿no? Digamos que el marketing ha cambiado mucho en ese sentido. Y una de las preguntas que me surgen un poco a raíz de eso, porque comentabas el tema del feedback con el equipo y que el equipo te vaya comentando cosas, dando vueltas. Al final has escalado equipos, has liderado equipos de manera remota, de manera presencial. Y una de las preguntas que se hace mucha gente cuando se da el salto a management o cuando pasa de individual contributor, como hiciste tú, a manager, es cómo va a hacer esa parte de coaching y de liderazgo de equipo, ¿no? Hay muchas habilidades que tú habrás venido de la parte de diseñadora de moda, pasando por ahí sí en ventas, luego a líder comercial. Hay muchas habilidades que son importantes y una de ellas es la gestión de equipos y la parte de coaching. ¿Cómo dirías tú o qué consejos dirías tú a alguien que está entrando al management? Cosas importantes, ¿no? A la hora de liderar un equipo que creas que todo el mundo debería tener un poco en el punto de mira. Sí, yo creo que, a ver, lo primero, creo que para mí, y es decir, como esa definición de liderazgo, de quién es un buen líder, ahí hay muchas definiciones y pueden haber muchas características relevantes, pero creo que una de las cosas que me llevo yo también como experiencia y que lo resume todo es un buen líder o manager debería ser esa persona que está en capacidad de darle las herramientas al equipo
para que el equipo, digamos, como llegue a sus objetivos o sí, o se destaque. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú ves en el día a día que, por ejemplo, tu equipo se tarda mucho tiempo en toda la parte de prospección o todo lo que tiene que ver con levantar data de su cliente, tiene que estar metido horas en LinkedIn, investigando, entendiendo y tal, ese tipo de dolor, porque al final hablamos del dolor del cliente final, pero el dolor de tu equipo también es tu cliente. Entonces, cómo solucionas ese dolor del día a día de los equipos es súper importante. Y ahí tiene que haber una comunicación muy abierta. O sea, no de, es decir, como me dicen que mi día a día es así y así me lo enseñaron en mi onboarding y en mi training, pues me trago ese sapo y básicamente como me lo aguanto. No, tienes que tener como un canal abierto de comunicación donde tu equipo esté en capacidad de decirte como esto es algo que no me está dejando avanzar, esto es un blocker que tengo, ¿cómo me puedes ayudar en esto? Y por otro lado, que creo que hablabas de eso, de qué pasa cuando das ese salto de tú mismo cerrar a luego pasar a liderar. Y yo creo que ese contacto con el cliente final, ir a reuniones o estar en llamadas o lo que sea, eso es algo que para mí es súper importante. O sea, si tú no estás en el día a día de qué está pasando en la calle, de qué está diciendo el cliente y al final no es solamente lo que te cuenten ellos o ir una llamada que está grabada, sino es ir a hacer preguntas y tal. Primero, pues ahí básicamente estás haciendo como un shadowing o sea, por ejemplo, a gente nueva, que eso es oro para ellos. Cuando tienes mucha experiencia en eso y vas y lo apoyas en una negociación, no solamente para ayudarlo a cerrar, sino darle esas herramientas, es clave. Entonces yo creo que ese sería un consejo como no sentarse en el computador todo el día, salir a la calle y entender, ir a eventos, conectar con gente. Yo creo que todo eso es importante y a veces nos quedamos mucho en eso, en la data, en la tabla, la cifra y eso, que también es importante, pero creo que en ventas es clave estar en contacto con el mercado. Eso me parece, vamos, súper importante. Hay otra persona en la comunidad, Jaime Castillo, es el cofundador y CRO de Shakers, y una de las cosas que siempre me acuerdo mucho es que hicimos un workshop y él me decía, un manager tiene que estar en el barro. Dice, no me sirve de nada que estés desconectado de los clientes porque entonces no entiendes ni a tus comerciales. Y creo que estaríais muy de acuerdo, ¿eh? Total, 100%. Sí. No, y tiene todo el sentido del mundo. Hablabas de la parte, digamos, un poco de ese salto, ¿no? Que haces. Hay otro salto muy interesante que te quería preguntar, que es el salto a la carrera internacional, ¿no? Al final de estar en Colombia como colombiana, evidentemente, a una carrera internacional entre LATAM, Europa, ¿no? En España ahora. Eh, ¿Qué consejos, digamos, o qué recomendaciones, o como lo quieras llamar, le darías a alguien que quiere o que está evaluando una carrera internacional, ¿no? Y dar ese salto? Mira, esta conversación la tengo con gente todo el tiempo y yo creo que esto es algo que a lo largo de mi carrera lo he visto mucho y gente que dice como me siento como en un buen momento para irme, explorar quizás otro país, otra cultura y eso. Y creo que la mayoría de la gente no termina tomando esa decisión, creo que por un poco miedo. Y yo creo que el miedo al final es normal, pero viene un poco mi experiencia personal. Cuando yo conté, por ejemplo, en mi entorno, qué sé yo, laboral, pero a mis amigos, a la gente que me conocía, nosotros contamos como, bueno, nos vamos a dar este salto. Yo me vine, por ejemplo, con mi trabajo remoto, pero un poco como también con algo de incertidumbre, porque mi trabajo remoto era en horario Colombia. Entonces, actualmente yo no sabía si iba a volver o me iba a quedar, pero bueno, en un punto yo sabía que estaba tomando, digamos, como el salto era bastante grande, riesgoso y me daba bastante vértigo, pero creo que el punto es nunca estás listo para tomar esa decisión, nunca va a haber como un perfect timing y esto es como cuando te dicen como cuando vas a tener hijos y uno dice como creo que no es el momento y al final nunca va a ser el momento y hay un poco como que
tirarse, por así decirlo, a la piscina. Y segundo, a nivel de recomendaciones, yo diría también conectar también como al máximo. O sea, este tema del networking es real y tienes que conectar. Y por ejemplo, para mí haber entrado a esta comunidad de Revenue Squared ha sido súper valioso porque creo que he conocido gente súper interesante. Creo que me ha ayudado a conectar de cierta manera con el mercado también, a entender qué está pasando acá a nivel local. Entonces, eso, tratar de conectar a nivel local es muy importante. Y luego creo, y lo hablo desde mi experiencia en ventas, para mí haber pasado por tantas experiencias laborales que fueron realmente como muy duras, y por ejemplo cuando te hablo de lanzar mercados como, qué sé yo, Panamá, República Dominicana, Ecuador, ciudades, no solamente ciudades principales, sino ciudades más pequeñas. Me acuerdo en esa época, por ejemplo, en Uber Eats había gente que venía de Estados Unidos y de Europa a apoyarnos en los lanzamientos y nos decían, miren, si ustedes ya lanzaron, tuvieron la experiencia de lanzar un mercado en Latam o una ciudad o lo que sea, pueden lanzar lo que quieran, porque es realmente como los retos, trabajas mucho más, como decimos nosotros, trabajas mucho más con las uñas. A veces los presupuestos no son presupuestos como Silicon Valley, ni claramente pues esos mercados tienen tanta prioridad o peso como si pueden tener otros mercados principales, por ejemplo, a nivel de negocio y a nivel global. Entonces, que te prioricen es mucho más difícil, por ejemplo, para un tema de producto. O sea, trabajas de verdad con muchas más limitaciones y yo creo que eso te da unas bases y un conocimiento y una resiliencia increíble. Entonces, creo que si te hiciste un buen trabajo en la TAM, o sea, vas a hacer un trabajo increíble en otro país. Y sí, diría eso, como al final enfrentarse al cambio y volver en algún momento también a llevarse lo aprendido, volver a llevarlo también de vuelta al país, yo creo que también es importante. Brutal, brutal. Y creo que eso habla un poco a lo que hablabas, decías antes de habilidades transferibles, ¿no? Que hay muchas habilidades al final que cambiando de carrera, pero también cambiando de país, pero también cambiando de rol, también cambiando de industria. Hay ciertas habilidades que se mantienen contigo y yo creo que parte de eso es lo que estabas comentando ahora, que creo que es importante. O sea, que brutal, genial. Estamos acercándonos un poco hacia el final. Hay una de las preguntas que me encanta hacer siempre. Al final hemos hablado de guía, hemos hablado de escalar equipos, incluso hemos tirado alguna que otra métrica que me comentabas, ¿no? Al final esas 45 personas crecer a 300%, llevar 8.000 cuentas. Pero hay normalmente una pregunta que me encanta hacer al final, que es, como líder de ventas, ¿no? Y habiendo llevado equipos en remoto, etcétera, ¿qué KPIs, qué métricas, dos o tres, o si hay una, ¿no? La métrica que guía al norte, ¿cuáles son esas dos, tres métricas que dirías son esenciales para ti? Si tuvieses que reducir toda la cantidad de números que hay en ventas, que hay decenas, ¿cuáles serían las dos o tres métricas que elegirías? Qué duro. Bueno, Esta es complicada, que además esto lo empecé a preguntar porque preparamos, me acuerdo, un post para Revenue Square que hablaba un poco no sé si eran 40 o 50 métricas de ventas que habíamos subdividido, ¿no? En métricas de pipeline, sí. métricas de cierre, métricas de análisis, ta, ta, ta. Y al final yo no paraba de mirarlas y decía, y si tuviese que elegir, ¿no? Si tuviese que elegir algunas, ¿cuál sería? Y entonces esta pregunta está hecha un poco para eso, ¿no? Para pillar de, oye, entre todas las decenas que hay, ¿cuáles son un poco las métricas norte que elegirías tú? Claro, va a depender también obviamente del rol que tengas y obviamente lo que acabas de decir es súper importante y es al final en la medición de estrategias comerciales y eso, tienes que ver un montón de métricas y de KPIs que son súper importantes. Yo diría que al final, como viéndolo mucho más high level y desde quizás desde un lugar mucho más estratégico y no tan operativo del día a día, sin quitarle valor a todas esas métricas o KPIs que son de gestión del día a día, de llamadas, de reuniones y de todo esto que son claves porque al final son las que te van construyendo también como el negocio y el performance. Pero yo diría que al final puede ser un poco como esa penetración
en el mercado, que puede ser, por ejemplo, número de activos. O sea, si tú, por ejemplo, tu expertise está del lado del B2B y digamos que el goal es como alianzas a nivel B2B, pues qué porcentaje de penetración de mercado tienes. Entonces yo creo que esa es una métrica que es muy importante. Y a partir de ahí además como cómo armas toda la estrategia, porque no es lo mismo que tengas una penetración alta en el mercado, pero que esa penetración la hayas venido haciendo de una manera gradual y mucho más lenta, así la has venido haciendo, digamos que de una manera más acelerada. Entonces, tener ese entendimiento de cuál es el TAM, por ejemplo, el Total Addressable Market, y cuántos, digamos, como ese footprint que tienes actual, yo creo que esa es como para mí la métrica más importante porque ahí se va a desprender, digamos, que toda la estrategia. Me parece, fíjate, yo creo que esas no me las habían comentado todavía en el podcast. Me gusta mucho. Me gusta mucho. La de footprint creo que es muy importante. Especialmente importante. Perfecto. Pues por acabar, bueno, al final has pasado de diseñadora de moda, lo que hemos dicho, a líder comercial tech. Has vivido muchas experiencias diferentes, el layoff, contrataciones en empresas de mobility, has estado en Groupon, etcétera. Un consejo, un error y ya la última te la hago al final, ¿no? Pero un consejo y un error, las dos cosas. ¿Un consejo para dar? ¿Un consejo? Sí, bueno, perdóname, claro. Un consejo que darías a alguien que está empezando en Go-to-Market, para alguien que quiere entrar en ventas, ¿qué consejo le darías? Sí, yo creo que tal vez la palabra, como lo encerraría todo en una palabra, y es curiosidad. Para mí esa palabra es clave. Y curiosidad tiene que ver con curiosidad de aprender. O sea, no parar de aprender. O sea, yo todavía hoy en día siento que necesito estar todo el día actualizándome, aprendiendo, estudiando, y eso es algo que nunca debería acabar. Y curiosidad también en tu día a día y en tu rol y cuando estás como en esa estrategia de go to market, esa curiosidad de saber cómo te percibe el cliente, cómo se ve tu producto, qué está diciendo la gente en la calle. O sea, esa curiosidad yo creo que es clave y hay que mantenerla todo el tiempo. Y hablando de curiosidad de aprender, ¿qué error te enseñó más a ti, ¿no? Un error que hayas vivido, un obstáculo, algo similar, ¿no? Un setback que te haya enseñado mucho a ti. Sí, esta pregunta creo que también es difícil porque al final, indudablemente, creo que todos cometemos errores en el día a día y como líderes, como managers, y quizás alguna vez elegiste un camino, un proyecto o un proceso que no era y te das cuenta que te equivocaste. Y yo creo que al final todo eso, y puede sonar un poco cliché, pero es real que esto te aporta mucho a nivel de experiencia eh, para más adelante. Entonces no quisiera ver como que los errores que quizás cometí hoy en día me pesan, sino hoy hacen la persona que soy. Y si no hubiera, digamos, cometido esos errores en otras empresas, en otros roles, en otros mercados y eso, pues quizás hoy no tendría las herramientas que tengo también como para, sí, para implementar hoy en día mi trabajo y mi estrategia. Así que sí, prefiero verlo de manera positiva. Bueno, perfecto, perfecto. Y ya por último, y con esto sí que cierro, siempre hacemos la pregunta, porque ya hemos hablado de la IA y siempre acabamos hablando de la IA, pero ¿cómo ves tú, ¿no? Los cambios más potentes quizás que veas tú en los próximos 2 años en Go-to-Market, ¿no? ¿Hacia dónde crees que va el mercado? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Cuál es tu sensación, ¿no? Un poco con qué está pasando con ventas. Sí, yo creo que a nivel de ventas, hoy ya tenemos como un abrebocas bastante claro de cuáles son las herramientas que nos van a dar, digamos, como ese apoyo comercial. Y aquí era esto que hablábamos de todo lo que tiene que ver con trabajo operativo, o sea, las herramientas actuales, digamos, que te están resolviendo ese problema. Lo que creo que va a pasar en los próximos años es que esas herramientas cada vez se van a ir afinando más. Entonces, quizás si hoy en día, por ejemplo, trayendo el mismo ejemplo que hablábamos al principio de la llamada, de ya existen unos bots que
llaman y te hacen una venta, por ejemplo, inbound, en 30 segundos de entrar un lead, o te, digamos que precalifican ese lead para pasárselo ya a una persona, yo creo que se van a ir alimentando un poco también como del mismo feedback del uso de las herramientas para que cada vez digamos que sea más óptimo y cada vez se sienta más humano. No creo que vaya a haber un cambio, es decir, no creo que vayamos a estar en la luna en un par de años. Lo que te dije también hace un rato y es yo creo que los equipos comerciales se van a mantener como están, quizás algunos van a haber menos SDRs, pero quizás esos SDRs pueden pasar a ser account executives porque ya tenemos como muchas herramientas ahí, pero yo creo que al final como más velocidad, por así decirlo. Perfecto. Pues con eso cerramos y yo creo que tiene todo el sentido del mundo lo que hablábamos antes de que no solo más velocidad, sino también igual tienen más capacidad en cualquier sentido, y esa puede ser velocidad, puede ser profundidad. Perfecto. Pues Silvia, darte las gracias enormemente. A ti, Creo Luis. que cerramos con un consejo, un aprendizaje y una visión de futuro positiva que me alegra. Así que mil gracias por pasarte por el podcast de Revenue Squared y mil gracias a todos los oyentes. Encantada de haber, la verdad, participado. A ti felicitaciones por esta comunidad, que lo mencioné y creo que es una herramienta súper potente, no solamente para los que están hoy en día, digamos, dentro de esta comunidad y ecosistema tech o sales, sino también como esas personas que están empezando esta carrera y creo que aquí hay herramientas súper valiosas. Así que muchas felicitaciones también por eso. Muchas gracias, Silvia. Y nada, nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Hasta Gracias. luego. Chao, chao.